Bienvenidos a una nueva edición del programa Líderes, este espacio en el que buscamos las voces de quienes están emprendiendo, están liderando con proyectos que cambian nuestras vidas, que transforman. Miren, seguro ustedes lo practican, compran por internet, consumen en televisores inteligentes, incluso ven en internet en sus teléfonos móviles. Todo eso está generando datos e información. Es parte de esa cuarta revolución industrial que genera esas pistas para políticos, para empresas, poder actuar. ¿Cómo lo van a hacer? Usted está dejando rastro, ¿lo sabía? Pero también tiene beneficios. Sí afecta a nuestra privacidad, pero personaliza los mensajes. Hoy hemos invitado a alguien que lleva décadas trabajando en el análisis de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial, el doctor Sriram Murthy. Señor Murthy, doctor Murthy, gracias por estar en Líderes, bienvenido. Muchas gracias, estoy feliz de estar aquí. ¿Qué hace un indio en América Latina? Our journey in Latin America started. Nuestro trabajo en Latinoamérica comenzó en 2008. Comenzamos a construir equipos de software y de centros de llamadas que ayudaron a construir una tecnología de reconocimiento del habla en español. De allí nuestro conocimiento comenzó y abrimos en varios países y ahora vemos que la inteligencia artificial se está convirtiendo en algo más popular en esta área. Así que tenemos una instalación activa en esa área. ¿Qué diferencia hay entre la inteligencia artificial y la ciencia de datos? Data science. La ciencia de datos es el escudo que construye todo lo que tiene que ver con datos, recolectar los datos, almacenar los datos, analizar esos datos o encontrar inteligencia proveniente de esos datos. La ciencia de datos usa la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo que trabaja con inteligencia en seres humanos. Vemos alguna inteligencia en animales, pero podemos construir ese mismo tipo de inteligencia en máquinas. La área de inteligencia artificial trabaja con esto. ¿Tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial? Absolutely not. Like any other. Absolutamente no. Como cualquier otra tecnología que ha sido muy poderosa, como la de electricidad, como los motores, como el poder nuclear, el próximo nivel de tecnología poderosa será la inteligencia artificial. Podrá beneficiar a la humanidad de múltiples maneras. Puede ser muy beneficiosa para las personas que vienen de un nivel muy bajo hasta un nivel muy alto. Es una tecnología muy poderosa, así como la electricidad, así que no es algo de lo que debemos temer, sino que debemos recibir con los brazos abiertos y necesitamos pensar cuidadosamente sobre esto. ¿Pueden todos estos sistemas ser diseñados para la humanidad? Por ejemplo, la electricidad puede ser usada en lámparas, micrófonos, etc. Al mismo tiempo, si la tocas, te puede causar un shock. También debemos diseñar una protección sobre la inteligencia artificial, pero puede ser un facilitador para los seres humanos. Pero lo que sí está claro es que la inteligencia artificial, a diferencia de la electricidad, es que nos hace perder privacidad, que es algo esencial para las personas. La electricidad tiene diferentes tipos de peligros y la inteligencia artificial tiene diferentes tipos de peligros, así que no estoy comparando que los peligros o los riesgos sean similares en ambos, pero en la inteligencia artificial no es necesario que la privacidad se vea comprometida. Por ejemplo, si yo accedo y envío un SMS en mi celular y escribo la palabra de manera incorrecta, el teléfono me sugiere cómo escribirla correctamente. Eso se hace por inteligencia artificial. Si voy a Google y quiero encontrar cómo llegar a un lugar particular, tengo un mapa. Eso se hace por inteligencia artificial. No es necesario que todo lo que hacemos con inteligencia artificial y nuestra información personal sea comprometida, y los sistemas pueden ser diseñados para que los usuarios puedan guardar sus propios datos y no se vean comprometidos. Así que es posible diseñar este sistema. Se ha hecho en diferentes geografías y puedo darle ejemplos. Yo le pongo dos ejemplos que nos llaman la atención y que como ciudadanos tenemos que estar preocupados. Uno, Google, que utiliza la inteligencia artificial y que, como se ha demostrado en diversos casos, particularmente en la Unión Europea, se ha demostrado cómo afecta a la competencia porque priorizan lo que a ellos les interesa cuando nosotros buscamos algo. Facebook
en las elecciones estadounidenses o en el referéndum del Reino Unido y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Son dos ejemplos de cómo la inteligencia artificial usada por empresas privadas sí tiene un impacto en las personas. Cuando algo se ve afectado por una tecnología, uno debe recordar que es el ser humano detrás del uso de esa tecnología quien toma las decisiones. Un bisturí puede ser utilizado para algo bueno, para algo malo, depende para qué lo use el cirujano. Similarmente, si tomas Google, el ranking de Google de páginas web, cuando hacemos una búsqueda, es absolutamente necesario porque la web tiene unos 50.000 millones de páginas y si estoy buscando por algo en particular, quizás hay millones de páginas que tienen esa búsqueda, así que deben priorizar qué páginas mostrarme. En esa priorización, si hay un error, ciertamente uno debe identificarlo y corregirlo, pero no estoy diciendo que la compañía no deba ser responsable por hacer los algoritmos correctos, pero no puede descartarse toda la inteligencia artificial como área. Principalmente en Facebook sabemos que lo que ha pasado se contradice con ciertas compañías que ha hecho Facebook. Tener disponibles esos datos, esas compañías, y luego que esas compañías lo utilicen para influenciar las elecciones. Debe haber personas que sean responsabilizadas por eso, incluso si la inteligencia artificial se usa. Es algo que yo digo, la responsabilidad debe descansar en el ser humano. La inteligencia artificial puede ser recomendaciones en cuáles son las decisiones correctas para tomar, por ejemplo, donde se puede establecer el próximo estudio de cajero automático. Esas decisiones pueden ser hechas por la inteligencia artificial, pero el ser humano debe revisar esto y decidir si esto es correcto. Seguimos en Líderes en conversación con el científico Srirama Murthy, hablando de inteligencia artificial, de la ciencia de datos y cómo esto afecta a nuestras vidas, a las de todos, a los que usan tecnología y a los que no. Antes, en la conversación anterior, usted mencionaba la necesidad de acotar, de ponerle normas a la ciencia de datos y a la inteligencia artificial. ¿Cree que hoy se están poniendo esas normas y quién las tiene que poner? Diferentes países ya han comenzado este viaje, en Latinoamérica también múltiples países han iniciado, tienen iniciativas en las que ellos han desplegado mapas de la inteligencia artificial y sus regulaciones. Debo decir que es un campo joven, incluso en países en los que la inteligencia artificial se ha desarrollado a su máximo, por ejemplo Estados Unidos y China o India hasta cierto punto. Las regulaciones no se han hecho completamente, es un proceso que sigue en camino, pero hay una realización, se han dado cuenta en los gobiernos, en el cuerpo político y académico, que este tipo de regulaciones deben ser necesarias para proteger a los usuarios y a los ciudadanos. Si hay actividades en camino en diferentes países de Latinoamérica para establecer mapas de regulación de inteligencia artificial para resguardar la privacidad de los datos de las personas y que los datos no sean monitoreados de una forma incorrecta. Esas actividades están en camino y estamos involucrados en algunas de ellas y sé que va en la dirección correcta. La Unión Europea y Estados Unidos son dos países que realmente están avanzando, probablemente la Unión Europea más que Estados Unidos, en regular este sector. Los países de América Latina tienen que estar preocupados, están muy por detrás de esos debates sobre regulación de uso de datos y de inteligencia artificial. Absolutamente, yo creo que hay una actividad necesaria más de la que está ocurriendo en este momento, en este sentido, y mi propio país, India, es más similar a Latinoamérica en términos de la demografía, del proceso legislativo, en términos de los mecanismos del gobierno, hay similitudes. Y debemos abogar para que más y más personas estén conscientes de qué tipo de utilización se le puede dar a la inteligencia artificial o a la manufactura, a la ingeniería de transporte, educación, cuidado sanitario, las Fuerzas Armadas,
cómo la inteligencia artificial va a ser aplicada en estos campos. Y de acuerdo con esto, necesitamos más y más legislaciones. Y en otros países como la Unión Europea y los Estados Unidos, ellos comenzaron más temprano y comenzaron a buscar esto de diferentes dominios. Eso está comenzando a pasar en Latinoamérica, pero creo y estoy de acuerdo contigo que tiene que pasar a un ritmo más rápido, porque esta evolución no va a detenerse o va a disminuir su ritmo por nosotros. Globalmente, la evolución continuará ocurriendo y necesitamos estar preparados cuando venga y afecte nuestras vidas. Ahora hablamos de cómo afecta a los trabajos de hoy de la mayor parte de los ciudadanos de América Latina, pero le quiero preguntar particularmente por una norma. Hay un debate en Estados Unidos que arrancó hace una semana y media, en el que uno de los cofundadores de Facebook decía que es necesario acabar con el monopolio de Facebook dividiendo la empresa porque tiene demasiado poder. ¿Usted está de acuerdo? Yo soy un creyente que las organizaciones deberían ser enfocadas y controlables en ese sentido. Facebook y organizaciones en sí mismas como WhatsApp tienen un número de personas usando su servicio, así que su impacto debido a la influencia global de ciudadanos y locaciones es muy alto. Así que en ese sentido debe haber mecanismos que hagan parte de que la organización sea controlable, y creo que ese debería ser el caso, pero debería ser eso hecho al dividir la organización o establecer mejores procesos. Esas son preguntas que están en discusión en este momento y no me gustaría ofrecer un pensamiento sobre esto. Hablemos de cómo la inteligencia artificial afecta la vida de las personas. Quienes no están educados, quienes no han recibido educación, quienes no están familiarizados con la tecnología, pueden ver esa inteligencia artificial como un temor para sus trabajos, al no tener otras posibilidades de trabajar y que la inteligencia artificial acabe eliminando esos trabajos que hacen muchos de ellos en el sector manufacturero porque llegue la tecnología. La inteligencia artificial es una amenaza para esos miles de puestos de trabajo, millones, particularmente en países en desarrollo como son las de las sociedades latinoamericanas. Yo creo que el miedo es natural cuando sea que ocurren cambios, pero nosotros hemos estado revisando este tema por más de una década ahora y me gustaría ofrecer cierta tranquilidad. La inteligencia artificial ahora va a crear muchos más empleos de los que va a destruir. El Foro Económico Mundial ha hecho una revisión muy detallada de una investigación de industrias y de expertos, y ellos han presentado una lista por sectores de cuáles son los tipos de trabajos que se verían afectados por la inteligencia artificial y cuáles serían los empleos que serían generados. Y el número de empleos que sería generado es mayor que el de empleos que va a ser destruido. Esto por un lado. Número dos, es incorrecto asumir que todos los empleos que sean creados por la inteligencia artificial están relacionados con la tecnología. Va a haber muchos empleos en los que el ser humano va a ser responsable. Así que hay tareas en las que, por ejemplo, en manufactura, quizás hoy hay una cantidad de materiales en bruto que son ordenados. Esos materiales, esa orden, la inteligencia y los algoritmos de inteligencia artificial podrían computar datos y reducir los costos, pero nuevamente es la persona la que está aceptando esa orden y entregando al proveedor. Así que no es que cada trabajo que sea creado por la inteligencia artificial va a ser un trabajo de tecnología, de alta tecnología. Debe haber entrenamiento y los gobiernos deben enfocarse en el entrenamiento de estas personas que van a ir a estos trabajos, pero va a haber más trabajos. Seguimos en Líderes, hoy en conversación con el científico Srirama Murthy, hablando de inteligencia artificial y de la ciencia de datos. Antes de ir a la pausa, doctor, hablábamos de la creación de empleo, de la creación de nuevos puestos de trabajo que va a generar esa ciencia de datos, esa inteligencia artificial, y de los que se pueden destruir. Y me ponía usted ejemplos de aquellos que el hombre va a tener que continuar haciendo al margen de esa tecnología. Pienso en las artesanías, pienso en los trabajos manuales que hoy generan una alta calidad que la ciencia no puede
sustituir. El que crea vasijas de barro, el que elabora con sus manos cestos de comunidades ancestrales. ¿Todo ese trabajo se va a mantener o se va a potenciar gracias a la inteligencia artificial? Yo creo que la inteligencia artificial va a enriquecer la creatividad humana. Creo que la creación de artefactos o de arte, como usted mencionó, en realidad va a mejorar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es para hacer trabajos de rutina que los seres humanos tienen que hacer, como por ejemplo, cuando alguien llama a un número de asistencia, un humano puede contestar y responder, incluso si esta misma información la dan una y otra vez. Así que la inteligencia artificial puede ocuparse de trabajos mundanos y rutinarios como estos, pero al liberar a los seres humanos de trabajos como estos, les va a dar más trabajo o más oportunidades de ser creativos, artísticos. Así que creo que veremos un incremento en arte y creatividad cuando la inteligencia artificial llegue en el camino. No los va a afectar, sino a ayudar. Uno de los principales problemas que hoy tiene América Latina es la corrupción. La inteligencia artificial, en algunos casos, se ha llegado a pensar que pueden hacer gestiones de gobierno teniendo claros los datos, los recursos disponibles y las políticas que se tienen que aplicar. ¿Puede la inteligencia artificial acabar sustituyendo a políticos para ser más eficientes en la aplicación de políticas? Hay dos preguntas aquí. Yo no creo que esto va a acabar con los trabajos de los políticos, sin embargo, creo que va a haber una reducción en la corrupción y eso va a ocurrir en la automatización de los procesos. Si hay muchos lugares en los que subjetivamente una persona tiene que tomar una decisión, digamos que yo aplico para un préstamo, es una persona que toma la decisión, es una posibilidad, porque la codicia de que ellos quieren una parte del monto de lo que yo estoy tomando para mi préstamo, pero si el proceso se toma a través de la tecnología, entonces la posibilidad de la corrupción y decisiones subjetivas va a disminuir. Y quisiera enfatizar en que la corrupción ocurre por la codicia humana. La tecnología no puede acabar con la corrupción. Lo que puede acabar con la corrupción es un cambio, una vez que hay un cambio en la automatización del proceso, o la forma con la que las personas piensan y actúan. Eso va más allá de la tecnología. Ninguna tecnología va a acabar con la codicia humana o envidia o los celos o los problemas que hay en la mentalidad humana. Usted nació en India. Y usted busca oportunidades en América Latina. India es una de las sociedades que, siendo un país en vías de desarrollo, es muy conocido internacionalmente por la gran generación de ingenieros, de científicos, de técnicos. Pero antes comparaba usted India con América Latina. ¿Qué puede aprender América Latina de India como sociedades en vías de desarrollo? Esa es una gran pregunta. Hay muchas cosas que India puede aprender de América Latina y que Latinoamérica puede aprender de India. En India, la razón por la que ves tantos ingenieros y científicos hoy en día es porque luego de la independencia, después de 1947, hubo instituciones de alta educación que estaban protegidas por el gobierno para asegurar que solo el mérito fuera reconocido. Y los estudiantes con mérito se les daba un entrenamiento a los niveles más altos para que esos estudiantes hoy pudieran romper con los problemas que ocurrían en 1950 y en 1960 y también en términos de transparencia y procesos políticos y de gobierno y la cultura. Creo que es algo que compartimos Latinoamérica e India. Hay una fuerte cultura de respeto por el otro, una cultura de inclusión y creo que eso también juega un papel en los efectos que vemos hoy en día en términos de las personas siendo aceptadas y de aceptación de las ideas de diferentes tipos de personas en la sociedad. Yo diría que esto se puede hacer allá y aquí. Uno, la promoción de entrenamiento en la educación y luego permitir a las personas que hablen y tener foros donde se expresen diferentes áreas y los mejores sean seleccionados, donde todos nos enfoquemos en el crecimiento de la región y del individuo en la región. Escuchándole, pienso que está haciendo usted una defensa de los estudios técnicos, tecnológicos, de la ingeniería, de las
de los trabajos de tecnología. ¿Qué pasa con las humanidades? ¿Cuán importante es que un científico no olvide las letras, las humanidades? No, absolutamente importante hasta el momento. Las preguntas que he estado respondiendo tuvieron que ver más con tecnología, así que quizá por eso tuve esa impresión de que yo estoy promoviendo que la tecnología es más importante que otras áreas. No es el caso. De hecho, una de las razones por las que queremos la inteligencia artificial es porque los trabajos de rutina que están siendo hechos por técnicos, mucha parte de eso puede ser sustituido por la inteligencia artificial. La mayor parte de trabajos que van a ser reemplazados por tecnología artificial son trabajos de tecnología, no abogados, no humanidades, no trabajos creativos. De hecho, si usted revisa la ciencia de datos recientemente, la Universidad de Harvard se le preguntó cuál es el mejor background para un científico de datos en educación y dijeron el arte liberal, y las personas que vienen de diferentes perspectivas puedan traer esa variedad de pensamiento a la toma de decisiones, y la inteligencia artificial puede ayudarlos en la parte tecnológica. Así que necesitamos una educación completa, es importante. Tengo que terminar. Usted está en una empresa que tiene más de 3.000 trabajadores. Este es un programa que se llama Líderes. ¿Cómo lidera usted una empresa con esa ramificación, con ese número de empleados que están alrededor del mundo? Para mí, un líder es alguien que lidera desde el frente, que toma responsabilidad de la entidad, de la compañía que están liderando, y quien toma responsabilidad por las personas a las que están a cargo. El propósito del liderazgo no es solamente alcanzar objetivos financieros en sí mismos. Son importantes para las compañías, pero al mismo tiempo un líder es aquel que toma responsabilidad tanto por los objetivos de la compañía y de las personas en la compañía. El liderazgo del Dr. Murthy, Srirama Murthy, que hoy nos ha acompañado en Líderes. Doctor, thank you for being here today. Muchas gracias. Así terminamos esta edición de Líderes, con una mirada, en esta ocasión, a la inteligencia artificial, con un mensaje de quién sabe y quién lidera en la materia. Nosotros volvemos la semana que viene. Gracias a ustedes por su sintonía.